¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Les saluda el pastor Javier Carrá nuevamente con ustedes. Muchas gracias por estar este día en este campus del Centro Familiar de Adoración. Gracias de todo corazón a los pastores de campo que hacen posible a través de su esfuerzo podernos reunir acá cerca de sus casas. Y gracias por sus oraciones, por su apoyo en lo económico también. Gracias por personas como usted que están comprometidas con el Señor, con su evangelio, con su palabra y con su obra. Es que esta iglesia puede llevar adelante estos proyectos de predicación, de evangelización. Mire que el Señor nos manda a que no dejemos de congregarnos, que seamos constantes, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Y los cristianos debemos creer que el día de la segunda venida de nuestro Señor está cerca y siempre vivir en función de eso, ¿verdad? En función de que nos vamos a ir con nuestro Señor, que no se nos olvide eso, para que podamos crecer en santidad y dar fruto para el Señor a través del evangelismo. Recordarles a todos también que esta es una iglesia que cree en la comunidad de creyentes, es decir, que no solo nos vemos el domingo, sino que tenemos toda una familia espiritual con los cuales nos vemos en la semana para aplicar la palabra de Dios. Así que yo le animo a que por favor hable con su pastor de campo, hable con los líderes de esta iglesia para poderse unir a un life group, ¿verdad? Seguramente hay un life group cerca de donde usted vive. Muchísimas gracias también por invitar a otras personas a este culto. Vamos a estar de pie. Estrategias para la victoria, así le hemos llamado el mensaje de este día, estrategias para la victoria. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Segundo de Reyes 6, del 8 al 23. Es un poquito larga este pasaje, lo vamos a leer de pie y póngale mucha atención porque es toda una trama, ¿verdad? Interesantísima. Aquí no hay nada aburrido en esta historia. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, o sea, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Hagamos una pausa. El rey de Siria les ponía una emboscada, pero Eliseo le avisaba a los israelitas y a su rey: no vayan a pasar por tal lugar porque ahí los están esperando los sirios. Y el rey de Israel hacía caso y se salvaba, es decir, le sacaba la vuelta a la emboscada de los sirios. Una y otra vez el Señor sobrenaturalmente le hablaba a Eliseo. Y dice el versículo 11: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, o sea, quién es el soplón. Aquí alguien le está diciendo. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Miren, andaban buscando a Eliseo porque él es el que le está ayudando a los israelitas, ¿verdad? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, como un criado de Eliseo, ¿verdad? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad de Dotán, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío, qué haremos! Pero Eliseo, tranquilo, ¿verdad?, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, cristianos, diga por favor: no tenga miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que éste vea. Entonces Jehová abrió los ojos espirituales, ¿verdad?, del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, ángeles, ¿verdad?, y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos de los sirios y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Vaya, ahí los emboscados fueron ellos, los sirios, ¿verdad? Cuando el rey de Israel los hubo visto, le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más, diga por favor, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable a esta hora. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por reunirnos hoy, por moverte con tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, en las alabanzas. Gracias por habernos ministrado a través de la persona que dirigió las alabanzas. Gracias, Señor, por la llenura de tu presencia en este lugar. Sentimos paz, sentimos esperanza, por más grande que sea nuestro problema. Tú nos quitas el temor, el afán y la ansiedad. Este día te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, sea lo que sea que estemos enfrentando, a obtener la victoria. Y toda la gloria te la daremos a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Pues bueno, yo no sé si están viendo este video. Normalmente algunos campus ven los videos en otra fecha, otros en otra, pero si usted está viendo este video en día de elecciones presidenciales aquí en El Salvador, quiero decirle que bueno, hoy se marca una nueva etapa para el país, pero sobre todo muchos de nosotros, gane quien gane, ¿verdad? Dios lo tiene que dirigir a usted a votar, dirigido por el Espíritu Santo. Haga mucha oración, usted es libre de tener sus pensamientos, sus preferencias, ¿verdad? Y nosotros como iglesia jamás lo vamos a inclinar. Lo que sí yo le puedo decir en lo personal, yo tengo mis preferencias y no se las impongo a nadie. Como pastor, hasta soy bien prudente de no compartirlas mucho en público, porque de alguna manera se puede interpretar que uno está inclinando la balanza. Aquí usted solo nos va a ver levantar el estandarte y la bandera de Cristo como única solución a la problemática social, económica, seguridad, de salud, toda la problemática humana, especialmente la problemática espiritual que los políticos ignoran, ¿verdad? Aquí Cristo es la única solución. Pero les decía que yo le di gracias a Dios cuando se acabó la campaña electoral, ¿verdad? Porque cuando los partidos están en campaña, hermanos, se supone que tendrían que estar dando propuestas, pero esta campaña, al igual que las anteriores, en mi opinión, estuvo más marcada por los insultos, las mentiras, las calumnias, las descalificaciones de un candidato al otro y del otro al otro y del otro al otro. Todos ahí se van en el mismo huacal. Ahí nadie se salva de lo que llamamos campaña sucia, ¿verdad? O política sin altura, ¿verdad? Una cosa terrible que nos obligaban a los salvadoreños a estar escuchando cómo se peleaban entre ellos y se acusaban mutuamente, y la verdad es que ahí todos tienen cola que patear, ¿verdad? Si uno se mete en política, olvídese que hasta cosas que haya hecho bien jovencito se las van a sacar y las van a exagerar. Pero lo que menos había era propuestas, ¿verdad? Y cuando ya al final llegó el tiempo, se empezaron a presionar mutuamente. Un candidato le decía al otro: hey, esas tus propuestas las copiaste, son chabeleadas, que no sé qué. El otro decía: no, pero vos ni las has presentado. Y los otros salían con otras propuestas que nadie decía ni cómo se van a lograr, cómo se van a financiar. Bueno, al final la falta de propuestas, es mi opinión, es lo que caracterizó esta campaña en su mayoría, a excepción del final. Y al final ya
se trataron de poner las pilas. Porque hasta el mismo ser humano reconoce la importancia de tener un plan. Cuando uno enfrenta la vida y no tiene un plan, cuando no hay estrategias para enfrentar la vida, uno se encuentra de pronto sin rumbo. Uno no sabe cómo reaccionar, cómo responder ante la problemática que la vida presenta. De manera, hermano, que si el mismo hombre reconoce la necesidad de tener un plan, ¿qué pasa si llegas al gobierno? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Verdad? Para que no lleguemos y no sepamos para dónde agarrar. Asimismo, también el cristiano tiene que tener un plan para su vida, y ese plan está determinado por Dios. El cristiano tiene que tener estrategias para la victoria, porque todos los creyentes estamos en guerra espiritual, lo sepamos o no, estamos librando una batalla en nuestra alma a nivel espiritual. Estamos todos los días enfrentando esa batalla. Podemos llamarle entre el espíritu y la carne, podemos llamarle entre Dios y Satanás. Eso se ve muy claro en el libro de Job. De manera, hermano lindo, que la batalla por las almas, la batalla por la salvación, todos la estamos librando todos los días. Cuando ya Pablo iba a morir, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y en esta carrera de la vida, en esta batalla diaria, en esta lucha que es el vivir con Cristo, tenemos que tener estrategias o planes. No vayamos a ser como esos políticos que llegan y a la hora de las horas no hay un plan. Pero aquí lo bueno es que las estrategias no nos las da un hombre, las estrategias las da Dios. Y en este pasaje vemos claramente 3 estrategias que el Señor le dio a su pueblo para poder tener victoria. El pasaje comienza diciendo que los sirios tenían guerra contra Israel. Esto da a entender que ellos provocaron a Israel. Israel no buscaba guerra en esta ocasión, sino que los sirios eran unos vecinos un poquito bélicos y problemáticos, ¿verdad? Pero el pasaje termina diciendo: nunca más. Oiga, si usted pone atención a estas estrategias y aplica su corazón con ayuda del Espíritu a esta enseñanza, hay problemas que estás teniendo en tu vida que nunca más volverás a tener, porque el Señor te va a ayudar. Y vamos a ver entonces 3 estrategias dadas por Dios para obtener la victoria. La primera estrategia: obediencia a la palabra. ¿Quiere usted tener victoria? Vuélvase una persona obediente a la palabra. El rey de Israel en esta época y todo el pueblo de Israel se habían caracterizado por su desobediencia, por apartarse de los mandamientos, por olvidarse del Señor y de su gran obra salvadora, ¿verdad? Y por eso Dios permitía a veces este tipo de invasiones y este tipo de pruebas como una manera de disciplinar a su pueblo. Pero vemos en este pasaje que la gracia de Dios ayuda al rey de Israel, y al poner ahí a alguien que dé palabra, el profeta Eliseo, ¿verdad? Sabemos que él está ahí no solo para hablar en nombre de Dios, sino para dirigir de parte de Dios a su pueblo. Entonces da palabra de Dios a este Eliseo, dando esa guía específica en el contexto de una guerra. Imagínense qué ventaja más grande. El pueblo de Siria con una ventaja supernumeraria, con una ventaja en armamento, en experiencia, en hostilidad, en belicidad. Estamos hablando de gente aguerrida con un historial bélico mucho más amplio que lo que Israel pudo tener. Pero Israel tenía una ventaja, así como hoy el cristiano tiene una ventaja que el enemigo y el mundo no pueden tener. Y esa ventaja es que tenemos la palabra de Dios directamente a nuestra vida. Hoy la tenemos a través de la Biblia. En aquel tiempo la teníamos a través de los profetas que le hablaban al pueblo la palabra de Dios. Y vemos a Eliseo obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces vemos la historia que se narra, que cuando el rey de Siria, con su astucia militar, con su picardía, con asesoría de gente experta, decían, viendo quizás el mapa: aquí está la emboscada, aquí va a pasar el rey de Israel, están desapercibidos, están desprevenidos y los vamos a agarrar de sorpresa y los vamos a acabar. Pero no contaban con que el Señor le iba a hablar a Eliseo, Eliseo iba a advertir, a prevenir, ¿verdad? Tanto que el rey de Siria llegó a pensar que había un soplón, que había alguien que estaba de su ejército traicionando al rey de Siria y revelándole a Israel en secreto todos los planes, quizás por una paga o algo así. Esto se podía dar la traición, ¿verdad?, en las guerras.
pero no era ningún traicionero. Era que el Señor Jehová de los ejércitos estaba ayudando a su pueblo. Y su pueblo era obediente. Digan por favor, obediente. Y obediencia, hermano, es la disposición a acatar, a seguir, a guardar, a obedecer el mandato recibido. Cuando somos obedientes a la palabra, somos hacedores de la misma. Y aquí corremos el peligro los cristianos de estar acostumbrados a oír la palabra y de que se nos llegue a hacer callo en el corazón, seguir viviendo igual sin ningún cambio. Por favor, cuando usted venga a la iglesia y ponga atención a la palabra, permítase ser confrontado en su manera de vivir y decida en el momentito de oración que hay al final o en el momento que está oyendo. Siempre recomendamos que haya suficiente iluminación en estos campus y que los hermanos traigan una agendita o que tengan una Biblia, que se den permiso de manchar, ¿verdad? Para poder no solo subrayar el pasaje, sino tomar nota de lo que Dios le está hablando a usted. Hay cosas que solo Dios sabe de usted, solo son entre usted y Dios, y que Dios a través de la prédica le va a hablar a usted. El predicador no lo sabe, el predicador expone la palabra de Dios y da algunos ejemplos de aplicación, de cómo podemos obedecer la palabra, pero ya Dios le va a dirigir a usted precisamente cómo es que tiene que cambiar su vida. Cuando somos obedientes nos da una ventaja contra el mundo. Vamos a tener victoria. El enemigo quizás había puesto trampas más adelante de hacerte caer, qué sé yo, en un adulterio, en una depresión. Hay trampas que el enemigo ha puesto, es un campo minado, pero si obedeces la palabra de Dios, tienes la victoria asegurada. Diga por favor conmigo, con Dios como guía, no hay donde perderse. De nuevo, con Dios como guía, no hay donde perderse. Si nosotros vamos obedeciendo la palabra de Dios, el enemigo se va a quedar enojado. Se va a quedar, como decimos, con los colochos hechos. Se va a quedar frustrado diciendo, ¿y este cómo hace para tener esa sabiduría? ¿Quién le advierte? ¿Quién le dice? ¿Quién es el soplón? Mas no sabe que nuestro Señor en su palabra nos ha dejado esa guía. Oiga qué lindo, hay personas que dicen, yo quisiera tener un Eliseo en mi vida. Y andan buscando que algún profeta les diga. Recuerde que el oficio de profeta cesó a partir que vino nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero que en estos postreros días nos habla por medio de Cristo y por medio de los escritos de su palabra, ¿verdad? A través de los apóstoles. Así que Antiguo Testamento, los profetas, luego cesa la revelación, y Nuevo Testamento, los apóstoles explican la revelación de Cristo. Y ahí tenemos la revelación completa. No necesitamos más palabra, no necesitamos más revelación. No quiero decir que no existe el don de profecía, pero en general el creyente debe de estar acostumbrado a oír él, no que otro oiga. Estamos en el nuevo pacto donde hay promesa que Dios nos habla directo a nosotros. A usted le viene alguien con una palabra de profecía, dice la Biblia, no apague la profecía, pero escudriñalo todo y retenga lo bueno, es decir, lo que está conforme a la palabra de Dios. Usted pida escuchar la voz de Dios. Cuando usted lea la Biblia diariamente en su casa, cuando usted asiste al campus, cuando usted va a su life group durante la semana, cuando asiste a un culto entre semana, porque hay 2 oportunidades de ir a un estudio bíblico en la central, ¿verdad? Puede ir el martes a las 6 con el pastor Francisco, mi papá, que dentro de poco empieza un diplomado nuevo, creo que es el 12 de febrero, el martes 12, que va a dar una enseñanza doctrinal completa para el cristiano que quiere tener base firme. Se llama Catecismo Menor de Westminster. Es una de las enseñanzas doctrinales más completas y hasta yo diría profundas, ¿verdad? Sería bueno. O los miércoles a las 6 con este servidor, ahí en la central también. Pero cada vez que usted reciba palabra, pídele al Señor que le ayude a ser obediente a esa palabra. La segunda estrategia para la victoria, confianza en Jehová de los ejércitos. Confianza en Jehová de los ejércitos. Está hablando de los ejércitos, no hablemos de millones, miríadas de ángeles, ministradores, escogidos, poderosos al servicio de nuestro Señor. Ese es Jehová de los ejércitos. Pero le dijo el profeta estas mismas palabras que te digo hoy a ti: no temas, son más los que están con nosotros. Y no estaba exagerando, de verdad eran más los ángeles y los carros de fuego
que el ejército entero de Siria. Oiga bien y entienda, hermano, son más los que están con usted, son más los que le ayudan a usted, son más los que lo cuidan a usted que los que están en contra de su vida. Eso incluye los enemigos terrenales, eso incluye el diablo y sus demonios. Son más los que están por ti que los que están contra ti. Además, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así lo dice la palabra en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Salmo 91, 11 y 12 nos dice que el Señor le da instrucciones a sus ángeles que te guarden a ti. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Quiero que se te quite el temor este día y puedas decir como Pablo, yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso. Que puedas decir como Eliseo, son más los que están conmigo que los que están contra mí. Véase usted y su familia en las manos de Dios y en las manos de esos ángeles enviados por Dios para guardarlo y protegerlo a usted. ¿En qué está puesta su mirada hoy? ¿En las noticias? ¿En la situación grave de seguridad, pandillas, inseguridad, asaltos en los buses? ¿En qué está puesta su mirada? Porque humanamente puede que de temor, pero en los ojos del Espíritu, si el Señor nos abre los ojos, veríamos cómo todo el día, hoy que venías para la iglesia, te venían guardando y se han quedado cuidando tu vehículo y aquí están contigo también. Ángeles ministradores, ángeles que cuidan. El ángel de Jehová, Salmo 34:7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con razón, David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no me van a mover, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Decía David en el Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es precioso, hermano, que se nos quite el temor a través de la confianza en Jehová de los ejércitos. Usted le enseña esto a sus hijos y se les quita el temor. Yo no sé si ustedes tienen hijos chiquitos o cuando los tenían, hijos chiquitos, o si no, tal vez algunos van a llegar a tener. Van a ver que hay veces que les da miedo en la noche. Y al hijo mayor, pues nosotros tenemos dos, y al mayor se le había quitado ya el temor, se le quitó orando antes de dormir, ¿verdad? Y viendo que no pasaba nada, le pusimos una su lamparita, pero el más chiquito no, le costó un poquito más y seguía con miedos nocturnos y se levantaba en la noche, se venía a la cama. Entonces me iba yo con él o mi esposa a acostarnos un ratito ahí en la cama de él. Vaya, dormite, Jorgito. Y al rato, ¿verdad? Cuando ya se había dormido, uno de papá desarrolla unas habilidades ninja, ¿verdad? Para no hacerle bulla ni mover la cama, ya empezando uno a retirarse y de repente algún ruido o algo y el niño, papá, no, espérate, no te vayas. Ay, otra vez, voy a quedarse ahí 2 de la mañana y al siguiente día hay que trabajar. Después venite al cuarto, mejor, no es lo ideal, pero con tal de dormir un poco, y el niño con el pie aquí, ¿verdad? Y golpeando a la mamá. Bueno, ya es un niño grande, ¿verdad? Hasta que una noche Dios me iluminó. Y quiero decirles, papitos, a nosotros nos toca transmitirle estas verdades a nuestros hijos. Y solo quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tanto tiempo estás pasando con tus hijos para hablarles la palabra del Señor y para enseñarles tu fe? ¿Qué tanto tiempo? ¿Les has explicado el Evangelio alguna vez? Que todos somos pecadores, pero que Dios, siendo santo, estando nosotros separados de Él, mereciendo su ira, ¿verdad? Nos amó tanto que envió a su Hijo a morir a la cruz y llevó nuestros pecados. ¿Les has hecho la invitación a recibir al Señor? Y si sí han creído, ¿los has invitado a que se bauticen en agua? Por cierto, tenemos bautismos en agua el día domingo 24 de febrero a las 3 de la tarde en nuestra iglesia central. Hable por favor hoy mismo con su pastor de campo. Gánese para Cristo a sus hijos. Bauticémoslos en el nombre del Señor. No nos extrañe si no les enseñamos a nuestros hijos. Hay papás que pasan muy ocupados y llegan noche a la casa todo el día trabajando el papá y la mamá. Y luego todavía llegan a estudiar porque quieren sacar otra carrera, ser profesionales, qué sé yo.
Y está bien quererse superar, pero no en detrimento de los hijos, no en detrimento del tiempo de los hijos que les tenemos que dar para enseñarles la palabra de Dios, para modelarles, para amarlos. Si no, después no se extrañe que anden con ideologías del mundo, que anden diciendo, mira papá, es que yo ya decidí que yo soy esto, ¿verdad? O yo no me identifico como cristiano, ¿verdad? Con cosas que lo pueden a uno sorprender cuando llegue la edad, porque claro, sus amigos, las redes sociales, el Netflix, todo eso ha estado todo el tiempo bombardeando a sus hijos y tú no les has enseñado la palabra. Pero bueno, volviendo al tema, le decíamos a Jorgito, una noche que no se quería dormir, ¿quién es el personaje que vos más admirás de los superhéroes? Hulk, me dijo. De verdad, Hulk. ¿Y por qué? Bueno, me dijo, porque es fuerte y musculoso como vos. Mentira. Y se pone verde como mi mamá cuando se enoja, me dijo el niño. No, es broma, pero el niño va admirando a Hulk y le pedí que me dijera por qué, ¿verdad? Y me dice el niño, lo que pasa es que mide como 3 metros y es bien fuerte y cuando se enoja nadie puede contra él. ¿Sabías vos? Le dije, que aquí afuera Dios ha mandado unos ángeles gigantes más grandes que la casa, que están rodeando esta casa cuidándote a vos. Y se quedó, de verdad. Y sabías que cuando si Hulk lo viera, se pusiera amarillo del miedo, porque son mucho más fuertes que él. Más fuertes que Hulk, sí. Y tienen en su mano una espada de fuego, dice el Señor, que está Él con nosotros como poderoso gigante. No, si vos supieras cómo te cuida y cómo te protege Dios. Mira, pero los quiero ir a ver, me dijo, ahorita parémonos y me voy a ir a ver a Los Ángeles. No, espérate, le dije, lo que pasa es que no se ven con estos ojos, sino que tenés que creer con la fe, que ahí están, son invisibles, pero son reales. Y usted, hermano lindo, le quiero decir, hay una realidad invisible que no tenemos que ignorar. No por no ser visible es menos real, ahí está. El Señor ha mandado a sus ángeles alrededor de tu familia para que te guarden. Y en ese momento, cuando vine a sentir, estaba dormido Jorgito. No sé si le aburrió mi historia o de verdad la creyó, pero el punto es que se durmió y mi esposa no me dejará mentir. Desde ese día para acá es el niño que duerme toda la noche. Si acaso se levanta una vez al baño, él solito se tapa y se vuelve a dormir. Se acabaron los temores nocturnos en Elías y en Jorge. Y no es de extrañarnos, sino la Biblia dice, pues en paz me acostaré, asimismo dormiré. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Que se nos quite el temor por medio de la confianza en Jehová de los ejércitos. Busque a diario andar con los ojos espirituales abiertos. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo su mirada en Cristo a través de la palabra cada mañana. Un tiempo con Dios y su palabra, un tiempo en oración, un tiempo buscando la llenura del Espíritu, en alabanza al Señor. Hoy hay muchos lugares donde usted puede estar en alabanza, ¿verdad? En su casa, en su vehículo, en la oficina, a través de las apps que la tecnología nos brinda, darle un buen uso a eso, para que entonces podamos ver al Señor rodeándonos todo el tiempo, cuidándonos en cada paso de nuestro día. Estrategias para la victoria. Y con esta última terminamos. Ya dijimos obediencia a la palabra, ya dijimos confianza en Jehová de los ejércitos y vamos con misericordia con el que te dañó. El Señor quiere que tengas misericordia con aquel que te ha hecho daño. Aquí hay personas que quizás han recibido daños muy fuertes en manos de otros y quizás han llegado a albergar resentimiento, dolor, o en algunos casos incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta odio en el corazón, en contra de una persona. Pero Dios te dice, si quieres tener victoria, el odio y el resentimiento no te lo van a permitir. Es necesario no ejercer venganza, renunciar a todo tipo de venganza o de que querramos nosotros tomar en nuestras manos la propia justicia, ¿verdad? Renunciar a eso. Y ninguna represalia es la palabra que estaba buscando, y poder entregarle las cosas al Señor, poder perdonar en nuestro corazón y poder hasta hacerle un bien. Oiga, yo sé que es pedir mucho, pero bíblicamente el Señor nos manda a que le podamos hacer un bien a aquellos que nos dañaron.
Y cuando el Señor se lleva a este contingente de sirios, ¿verdad? Ciegos, heridos por el poder de Dios, y Eliseo se los lleva y los lleva a Samaria a pie, los pone en el centro y les abren los ojos, y hoy ahí están ellos rodeados con miedo, saben que les toca que los maten. Es lo que se esperaba si el pueblo de Siria estaba acosando a Israel, era una guerra, y por años había hecho muchísimo daño en guerra al pueblo de Dios, y habían sido despiadados hasta con las mujeres, con los niños, ¿verdad? Entonces tocaba que Israel se vengara. Pero cuando le pregunta el rey a Eliseo, Eliseo le responde algo que no es normal. Fíjese la obediencia a la palabra. Eliseo le dice, en este caso no los vas a matar, los vas a dejar ir, les vas a mostrar misericordia. Antes que se vayan, les vas a servir pan y agua. Mire qué tremendo es nuestro Señor, que nos dice, ¿quieres tener victoria, hijo lindo, hija linda? Necesitas tener misericordia con el que te dañó. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre tu cabeza. Algunos comentarios. Aquí se cumple prácticamente. Eliseo le dio de comer y de beber a sus enemigos. Mire qué interesante que el agua y el pan, ya cuando conocemos a Jesús, sabemos que muchas veces son símbolos de Cristo. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él dijo también, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, el verdadero pan y la verdadera agua. Aquí está hablando, hermanos, de que podamos empezar a orar por aquel que nos dañó y empezar a pedirle al Señor, ayúdame a hacerle un bien a esta persona. Ayúdame a hacerle un favor y empezar a perdonar a esa persona de corazón con la ayuda de Dios. Es la más grande victoria que podemos tener cuando nos han hecho daño. Pero no es fácil, hermano. Muchas personas tienen ese deseo de venganza, la naturaleza humana se las quiere desquitar. Una señora llegó a consejería y nos decía, pastor, lo que me han hecho mi familia no tiene nombre, porque yo, siendo una mujer sola, y estando prácticamente sin apoyo de nadie, no tengo un esposo que me apoye en nadie, ellas me quisieron hacer un daño y me quisieron despojar de todo y dejarme desamparada. Y hoy está en mis manos pagarles con la misma moneda y vengarme. Y la Biblia dice, y dijo esta hermana, ojo por ojo y diente por diente. Pero muchas personas interpretan ese versículo como que fuera un permiso para vengarse y odiar al enemigo, el que me ha hecho mal. Así lo habían interpretado los fariseos y Jesús se los corrigió en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero tuvimos que hablar con esta hermana y decirle, hermana, en nuestras relaciones personales ese versículo no aplica. En nuestras relaciones lo que aplica es el perdón y el amor. En nuestras relaciones el mismo Señor Jesús lo dice. Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y si nos vamos al versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere el Señor? Que oremos por ellos, que estemos dispuestos a hacerles un bien, que los bendigamos, que hablemos en bien, que los amemos, que los logremos perdonar. Y le dijimos, hermana, Jesús no es que esté desechando la ley, ojo por ojo y diente por diente, está explicando que eso no se aplica en las relaciones personales, como decían los fariseos, ¿verdad? Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, hasta lo habían hecho ya ley, y Dios nunca dijo aborrece a tu enemigo, ellos así lo habían interpretado, pero Jesús está diciendo, es ojo por ojo y diente por diente, es una ley civil de Israel, donde se establece la justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo justo? Que alguien perdió un ojo por culpa del otro, lo justo es que el otro también pierda un ojo. Es una ley civil que establece la justicia y que se usa en los juzgados. Si usted lee el original
en Éxodo, de ojo por ojo y diente por diente, va a ver que es en el contexto de un juez, en un juicio civil, en un juzgado, ¿verdad? Allá era una ley del país, pero nuestras relaciones, si alguien en lo personal me ha dañado, el Señor no quiere que yo tome en mis propias manos la justicia, quiere que se lo deje al Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando yo me quiero vengar, cuando yo odio, cuando yo no perdono, estoy usurpando un rol que le corresponde al Señor, una prerrogativa divina, hacer justicia. No me toca a mí como hombre. Y debo de ser humilde y decirle, Señor, ayúdame porque estoy resentido con fulano. Te pido que lo bendiga. Empezar a orar por esa persona. Y esta hermana entendió. Y puedo decirle que no fue fácil, pero después de varias semanas, el Señor le dio victoria. Oraba por las personas que le habían dañado, que eran sus familiares. Ese era el agravante. Oraba por ellas todos los días. Y empezó a tener en su corazón una mejor disposición hacia estas personas. Y su corazón empezó a cambiar. Fue capaz de saludarlas, de perdonarlas. Y el Señor dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, va a traer arrepentimiento en el corazón de los que te han dañado. Y el Señor empieza a obrar en las hermanas de esta persona. Y Dios empieza a hacer un milagro y reconcilia a una familia entera. No le puedo decir que quedaron igual que antes y de mil amores, pero el Señor hizo una obra tremenda de reconcilio y de unión familiar. De la misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y no solo a perdonar, a servir al que nos dañó. Teniendo misericordia, sabiendo que es Cristo el que la tuvo con nosotros. Póngase de pie en este momento y vamos a quedarnos orando con nuestro pastor de campo. Dios les bendiga.